y vamos a Mujeres en la Política, en esta ocasión con Mayra Enríquez. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, gracias, buenas tardes, qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás viendo todo el tema de esta solicitud de préstamo que ha tenido una evolución interesante? Porque ya intervino Standard & Poor's, ya intervino también el sector empresarial de León, que se reunió ayer con los diputados del PAN. ¿Tú viviste un proceso similar cuando Ricardo Sheffield solicitó un crédito? Sí. ¿Cómo ves las cosas ahora? Bueno, ya comentábamos en el programa anterior que no era tan sencillo autorizar un endeudamiento y menos de esta magnitud cuando ya el municipio trae una deuda de 900 millones. No es un tema ni de pecados ni de bendiciones, es un tema técnico y efectivamente me da gusto que en este transcurso se hayan tomado ya algunas decisiones que tienen que ver más con conocer los números y la realidad financiera del municipio y la capacidad de endeudamiento y los mecanismos que se van a tener para controlar en todo caso un posible endeudamiento y el posible pago del mismo. Creo que esto ya sienta unas bases más razonables a pesar de esos intentos de presión, de que sea algo urgente. Me parece que el único componente adicional que vale la pena mencionar es el tema de la credibilidad y sí ya no es un tema técnico, es un tema de carácter ético y político. Al haber hecho señalamientos tan puntuales la alcaldesa como decir que si no se autorizaba el crédito en estos momentos se iba a perder y que resultara que no es así. Creo que lo vino a decir el propio titular del me parece que eso sí resta credibilidad al resto de los argumentos que han venido envolviendo el tema del crédito. Creo que eso sí debe hacer que los diputados tengan con más precaución el análisis del mismo, porque ahora ya sabemos que los argumentos que se han esgrimido no son ciertos o no son del todo ciertos cuando menos, y que la responsable de llevar a cabo estas negociaciones, sacarlo avante, ha dicho, ya no digamos mentiras, cuando menos imprecisiones. Entonces creo que esto sí da un componente diferente que obliga a analizar con más puntualidad. Ya entonces por lo pronto quedó claro que no hay esa urgencia, que lo que es importante es sobre todo revisar más bien la estabilidad financiera que pueda quedarse en el municipio tras un endeudamiento, pero sí me parece que este componente de darte cuenta que la información que se ha brindado no es del todo cierta, creo que nos deja mal sabor de boca. Yo creo que Alfredo del Mazo, titular de Banobras, dijo una cosa importante cuando señaló: el Congreso de Guanajuato tiene la palabra. O sea, el Congreso de Guanajuato es soberano, tiene sus tiempos, bueno, un poco fue lo que dio a entender, y todo el mundo debe hacerse esa idea, ¿no? Si el Congreso determina que hay que bajar el monto, si el Congreso determina los plazos, Banobras está abierto. O sea, lo que tú dices no señaló que el crédito corría peligro, ni mucho menos. Una institución financiera se dedica a colocar dinero, de hecho, anda buscando clientes, de eso se trata, ¿no? Así es. Entonces me parece pero a ver, vamos un poco atrás. ¿Por qué la necesidad de plantear este asunto en términos de un pulso político? ¿A ustedes les pasó un poco igual? ¿Por qué no se resuelve tan solo técnicamente? ¿Quién tiene un poco la responsabilidad de colocarlo en la arena política? Yo creo que los propios responsables de la negociación del mismo. Yo creo que si se tienen los componentes técnicos, es muy difícil que se diga que no. Ese fue el caso de León y el que nosotros vivimos. Cuando había la demostración, la demostración clara de que el municipio podía tener esa capacidad de endeudamiento y que los proyectos eran sólidos, lo que sí nos queda claro es que había una decisión del Congreso de decir nosotros no vamos a comprometer 1.600 millones, fue la solicitud original con Ricardo Sheffield, quedan solo en 800 millones, más un refinanciamiento también de otro monto adicional, pero al final lo que sí queda claro es que el Congreso asume su papel de controlar las expectativas del propio municipio. Yo sí creo que fue algo que era previsible. Nosotros sabíamos desde que metimos la solicitud que el Congreso era el que tenía que decidir y obviamente jugamos nuestras cartas. Creo que es lo mismo que se está haciendo ahora. ¿Se sintieron frustrados cuando el Congreso bajó la solicitud de crédito a la mitad de lo que ustedes querían? Un poco, yo creo que sí, yo creo que un poco frustrados sí, pero también era entendible que en ese momento era el crédito más alto que se hubiera podido obtener y que además tenía ciertas condiciones en aquel tiempo, ciertas condiciones que tal vez no se veían tan claras. Ahorita sí sabemos, por ejemplo, cuando vemos la obra ya desarrollada, que ahí está el recurso y que qué bueno que se dio el crédito, pero también sabemos que esto implica un compromiso ya para la administración actual, la futura y la futura. Entonces también creo que eso nos lleva a hacer el análisis de una forma distinta. Lo que yo sí puedo señalar es que en aquel momento la capacidad de endeudamiento máxima que se determinó fueron 1.600 millones. No se determinó ninguna adicional. Por eso a mí me llama mucho la atención que se plantee un crédito adicional de 1.200 millones. Para llegar a 2.100. No ha habido un repunte tal en los ingresos del municipio como para justificar que realmente haya capacidad de pago de eso. Pero además ha habido un incremento de los servicios personales y del gasto corriente.
Entonces a mí no me queda claro de dónde sacan el flujo para poder acreditar una solicitud de ese monto, habiendo yo conocido los números anteriores y teniendo una nómina mucho más delgada y además unas expectativas de participaciones más altas que ahora. Hablando ya no del crédito, sino de su aplicación, las obras que se están planteando, también lo hemos platicado, ¿te parece que son las que vienen a impactar directamente en la posibilidad de que León, por ejemplo, aumente sus flujos? Bueno, yo creo que varios de los temas que se tocan allí son los que venían en la solicitud que en su momento no se dieron para el crédito de 1.600 millones, fue de lo que se tuvo que reducir. Pero también es cierto que hay una carta de proyectos que maneja el Implan de cerca de 20,000 millones, o sea, hay 20,000 millones de necesidades. Queda claro que no podemos satisfacer todos, yo creo que sí tendrá que determinarse cuáles son las de mayor impacto. En eso, bueno, queda claro que el tema de movilidad es fundamental para la ciudad, nadie lo discute. Lo que no que me queda a mí tan claro es la necesidad de apostar desde ahorita por 2 etapas. A mí me parece que en todo caso, cuando no tenemos esta capacidad de endeudamiento, pues a lo mejor bastaría una etapa, y ya cuando veamos cómo funciona esa, entonces tratar de alcanzar la otra. Me parece que es como pedir demasiado anticipadamente el regalo de Navidad de este año y el del otro, cuando no tenemos la capacidad para hacer se puede ir creciendo la compra escalonadamente. Entonces, a mí me llama la atención que se metan las 2 etapas, y también vuelvo a mencionar esas etapas, cuando menos lo que dejó la administración anterior, eran etapas que tenían una vida útil de 10 años. En 10 años tenemos que revisar qué más se va a hacer en materia de movilidad, nada más en relación a este sistema. Y en 10 años vamos a estar de todos modos totalmente endeudados y seguimos pagando la deuda por otros 10. Entonces creo que también debe haber un margen de maniobra. Me preocupan otros temas, me preocupa el margen de maniobra por si hubiera requerimientos para Presa Zapotillo. Me preocupa también el tema del relleno sanitario, que la administración, no la actual, sino la siguiente, ya tendrá que tener una solución alterna porque termina la concesión del verde, pero que esta administración es la que está obligada a sentar las bases para que el nuevo relleno comience a funcionar en la siguiente administración. Y eso también implica recursos. Entonces ese margen de maniobra, mi pregunta es de dónde lo van a tomar. El PRI en el gobierno actualmente, Bárbara Botello, de alguna manera dicen que ellos le están dando continuidad a proyectos que surgieron con administraciones panistas. ¿Sientes que ellos están haciendo lo propio, que están también dejando la oportunidad de que próximas administraciones, sean o no de su partido, le den continuidad? Bueno, yo desconozco, por ejemplo, qué tipo de proyectos nuevos estén dejando. Yo lo que sí sé, que queda claro y que tenemos que hacer… Porque el banco de proyectos debe seguir, ¿no? Sí, debe seguir, no debes detenerlo. Pero, por ejemplo, el del relleno sanitario es inminente, no lo podemos obviar. En 15 años se vence la concesión. Implan tendrá un proyecto para eso. Y tendremos que tener… El relleno va a ser regional, va a ser municipal, yo no veo el plan en ese sentido. A mí sí me da gusto que se hayan tomado algunos proyectos que venían, no porque sean de la administración pasada, sino porque son de un instituto municipal que es ciudadanizado y que además su objetivo era justamente tener proyectos de largo plazo que no dependieran de los vaivenes políticos. Eso a mí me da gusto porque se respeta. También me da gusto que la estabilidad financiera con que ha venido trabajando administraciones panistas permitan que ahorita se presente una solicitud de crédito. Pues claro que eso es un orgullo porque me tocó estar en esas administraciones que trabajamos por esa estabilidad. Pero de allí a que podamos hablar de que el monto del crédito sea el ideal o sea el que puede realmente pagar el municipio, creo que es lejano. Creo que yo sí, me parece que estamos atendiendo una solicitud más bien basada en la presión política que está intentando ejercer, que en un argumento técnico. A mí me gustaría ver un dictamen donde nos digan si la capacidad de endeudamiento es por tanto, pero con claridad, porque la visita Standard & Poor's es una opinión, y la opinión es que si León se sigue manteniendo con unas finanzas bien manejadas, pues va a estar estable. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué monto significa? ¿Con qué alcances? ¿Por cuánto tiempo? Creo que no hay tal claridad y creo que hace falta más estudios. Da gusto, eso sí, también que los diputados se hayan tomado el tiempo y no hayan caído en la presión ni de aprobar ni de negar en una sesión tan inmediata, ¿no? Sino que lleven el proceso. A nosotros nos tocó como 8 meses el proceso de análisis, entonces no creo que sea algo tan inmediato, pero me parece que sí es relevante, sobre todo tener los datos técnicos, aunque tardemos en obtenerlos. Mayra, el tema de la seguridad, no se ve que ninguno de estos proyectos vaya a incidir directamente en el tema de seguridad. Seguimos teniendo problemas. Noviembre otra vez fue un mes alto en ejecuciones. Surgió esta cuestión de que, por ejemplo, donde ocurrieron estos atentados contra el hijo del Jari en Paseo del Moral y Las Torres, no había cámaras. O sea, estamos una zona de la ciudad, pues bueno, que no es ninguna colonia marginada, ni mucho menos. Entonces, eso también nos puede pegar, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente el tema de seguridad es una materia reprobada por la actual administración.
No sé cómo se logró descomponer en un año lo que se venía trabajando paulatinamente. Desafortunadamente sí va a tener impactos negativos también hasta en el momento de la inversión. Creo que sí vamos a comenzar a sentirnos como una ciudad insegura, a percibirnos como tal. A mí no me gustaría que esa fuera la percepción de León porque va a desalentar inversión, pero desafortunadamente no basta que uno quiera o declare, como lo ha hecho la alcaldesa, decir es que yo estoy trabajando en prevención. Pues sí, pero yo no lo estoy viendo. Yo cada día veo incrementos en robo a casa habitación, veo ejecutados, veo homicidios, veo asaltos de alto impacto. Entonces lo que estamos viendo es una situación contraria a lo que se está declarando. Y me parece que esa disociación entre la realidad que ya tiene la alcaldesa y su equipo en materia de seguridad se muestra en el presupuesto. No hemos visto ningún impacto, no solo en el tema de deuda, en ninguno. Bueno, dejamos un poco León, ¿te parece? Así. Otro tema que, bueno, sin duda tienes opinión, aunque no estés siguiéndolo al detalle, eres abogada, perteneces a una generación de abogados que están muchos de ellos en puestos importantes. El Poder Judicial de Guanajuato estamos a un mes de que se resuelva la sucesión. El 8 de enero debe tomarse esta decisión para un nuevo periodo de 2 años. Se ha venido complicando bastante. En los últimos días se publicó en filtraciones a los medios de comunicación. Es un proyecto que ha estado muy permeado por filtraciones, que, bueno, pues que el magistrado Miguel Valadez de alguna manera había recibido el beneplácito, y así se manejó del gobernador del estado, ¿no? En esta injerencia que vivimos, que no debería de ser, pero que es de un poder en otro, poderes que deberían ser autónomos de por sí, pero sabemos, te lo dicen los propios magistrados, no es ningún secreto que la opinión del gobernador es importante, ¿no? Esto ante una polarización que se vivía de un magistrado respaldado por el grupo del ex dirigente panista Fernando Torres Graciano, y una magistrada, que bueno, es José Luis Aranda, y una magistrada, Claudia Barrera, que había recibido apoyos de despachos de abogados a través de un amigo del gobernador, el empresario Rafael Barba, ¿no? Esta polarización hace que se decidan por Miguel Valadez, que ya fue presidente del Poder Judicial hace 10 años, un hombre ya mayor de edad, un maestro, un jurista, todo el mundo lo reconoce, ante un Poder Judicial que ya tiene una dinámica muy distinta a la que él dirigió, ¿no? Que ha crecido en presupuesto varias veces, que ha crecido en personal, que ha crecido en funciones, que está en un proceso de cambio en este momento hacia la oralidad, y que todavía se siente que esas palabras mayores no son tan definitivas. Parece que eso no cayó muy bien al interior del Poder Judicial. Este es el panorama amplio, pero ¿cómo estás viendo tú desde fuera esa situación? Bueno, yo tendría que ser muy crítica también respecto de cómo he visto el Poder Judicial durante muchos años. Yo sí creo que era un poder cerrado, muy poco adepto del escrutinio público y de la transparencia hacia los ciudadanos, acostumbrado a que las decisiones se tomaran muy al interior. Eso no quiere decir que no haya injerencia de otros actores, sino más bien que no las conocíamos. Ahora me parece que tiene un enorme reto, y creo que eso es lo que deberían estar buscando en el perfil de quien presida al tribunal, el enorme reto de ser transparentes ante la ciudadanía. Ya por primera vez el Poder Judicial ya no es un poder que se mantiene al margen, que está listo solo para recibir halagos, pero que nunca antes se había recibido críticas de su actuación. Hasta hace pocos años empezamos a ver… Ni críticas ni nada. Ni había información, limbo, ni había nada, ¿no? Entonces el Poder Legislativo siempre cuestionado, siempre con escrutinio ciudadano, el Poder Ejecutivo igual. Sin embargo, el Poder Judicial como que se mantenía al margen. Yo creo que los últimos acontecimientos a nivel federal, a nivel local, pues han hecho que los ojos de los ciudadanos también estén puestos, no solamente en los magistrados, en los ministros, también en jueces. Y hemos estado ya siguiendo sus resoluciones, y me parece que el enorme reto es adaptarse a ese cambio. O sea, yo creo que lo que se ocupa en el Poder Judicial es que quien está a la cabeza esté dispuesto a entender el Poder Judicial como un poder que de todas formas emana de los ciudadanos, y que tiene que rendir cuentas, y que tiene que ser más eficiente para los ciudadanos, no para ellos mismos. Y creo que romper eso va a ser un poco difícil. Este tema de los conflictos internos que se tienen, me parece que siempre se han dado también. Lo que pasa es que no teníamos tal vez más acceso a los mismos. Yo como diputada me tocaba un poco a lo mejor conocer más cómo se manejaban, pero siempre ha habido grupos, siempre ha habido obviamente la intención de que un grupo esté por encima del otro, pueda imponer al presidente. Creo que eso ha venido y hasta puede ser natural en cualquier órgano colegiado. Lo que puede parecer y no podemos permitir, porque no es natural, es que haya otros poderes o actores, sobre todo informales, que intervengan. Yo creo que eso es lo que sí se tiene que detener,
que haya actores que no dan la cara, que no tienen responsabilidad pública, pero que sí influyen en las decisiones públicas. Creo que eso sería lo grave y es lo que debemos de estar atentos. Ya el cuántos decidan apoyar a uno, apoyar a otro, será una decisión efectivamente de ellos, simple y sencillamente buscar que no haya compromisos de otro tipo y que no haya actores que estén buscando acceder a ciertas posiciones a través de un magistrado o a través de un presidente, porque eso sería lo que me parecería lesivo. También, creo que los debates públicos que se han dado centraron muy bien al Poder Judicial y lo hicieron reflexionar sobre lo que estaba pasando. Yo al contrario, esta disputa la veo más como un entender que tienen que reflexionar hacia el interior y reacomodar lo que se venía permeando en la opinión pública de que había terceros afectando las decisiones internas del Poder Judicial. Antes criticábamos mucho que muchos magistrados se identificaban con el PRI, de ahí surgieron algunos a candidatos, me recuerdo a Gabino Carbajo, recuerdo a Luis Felipe Luna, que ahora es diputado por el PRI, pero la llegada del PAN también hizo que ahora el PAN postule a algunos abogados cercanos al propio PAN, creo que no militantes abiertamente, ¿no? Sí, bueno, salvo Sebastián Barrera, quizás. Yo a lo mejor por haber estado tal vez en algunas decisiones lo veo diferente. Yo no lo veía como abogados vinculados al PRI, yo lo veía como que solo la Universidad de Guanajuato podía proporcionar abogados que pudieran merecer ser magistrados. Y los que no estudiamos en la universidad sí queríamos que se considerara a otros que trabajamos desde otras áreas, pero que también podíamos aportar. En ese sentido, para mí fue la apertura, no tanto en razón de partidos, sino en razón de que sí la Universidad de Guanajuato parecía que era la única proclive a hacer propuestas de magistrados. Lo bueno es que ya ahora cualquiera, no importa en dónde estudie, si hace bien su tarea, pudiera ser considerado. Eso claro. Me parece valioso. No lo veía yo de la forma en que se ve. Probablemente para los ojos de otras personas digan, es que los propusieron porque están vinculados al PAN. Yo vería en el currículum y verían que más bien es que provienen de otras universidades distintas a la Universidad de Guanajuato, a la que siempre identificamos por alguna razón con el PRI. Y no tiene que ver necesariamente ahí así, salió ¿no? Juan Carlos Romero. Por eso digo, no necesariamente es así, ¿no? Pero como que hay cierta claro. Asociación de parte nuestra cuando vemos a los abogados de la Universidad de Guanajuato con decir al priismo de antes. Sobre todo el priismo de antes, no el actual. El de antes estaba vinculado como con la Universidad de Guanajuato, pero creo que es más en esa apertura. Cuando menos yo quiero decir la opinión de lo que a mí me tocó vivir, y yo sí busqué, y lo tengo que decir abiertamente, que hubiera opciones para otros que no fueran egresados de la Universidad de Guanajuato. Ahí ya pronto sabremos qué pasa. Se van de vacaciones ya y en un mes. En un mes sabremos. Mayra, hablamos del PAN ya, de tu partido. ¿Cómo viste esta reactivación? Bueno, después de que se suspendió la sesión extraordinaria, Oliva ha seguido muy activo, Ernesto Cordero estuvo con él el sábado pasado en Toluca. Así es. Aquí ya hay pronunciamientos como el de Ricardo Torres Origel. Pero ya se definen fechas, 14 y 15 de enero hay una sesión de consejo en México para acabar de esclarecer cómo va a ser el proceso, la comisión que vigilará la elección en Acción Nacional y también fechas, me imagino, ¿no? Así es, bueno, lo que pasa es que los estatutos que se modificaron en este año establecen que tiene que darse la elección en el primer semestre, entonces tampoco hay mucha opción para el consejo. Y también para que pueda darse esa elección hay tiempos, hay que tener una convocatoria 90 días antes y además tenemos que tener formada la comisión organizadora y la jurisdiccional electoral. Porque es una elección diferente de cualquiera. Entonces vamos a tener que tener allá algunas figuras que nos permitan llevar a cabo esta elección, que va a ser distinta. Por primera vez todos los militantes van a elegir a la dirigencia, aunque también habrá que decir que con sus acotamientos lo que se va a elegir es una planilla de un presidente, un secretario y 7 integrantes, nada más. Se creó una comisión permanente que se elige a propuesta prácticamente del presidente que quede, que es la que va a tener la mayor parte de las decisiones. Entonces también es un hecho de que estamos aprendiendo y de que va a ser algo diferente. El primer paso que vamos a tener que dar es el Consejo Nacional, donde esperemos que haya la civilidad empezando en este primer filtro. Porque no se ha visto mucho. Porque creo que no hemos tenido como partido a nivel nacional un escenario óptimo de reconocimiento de liderazgos y apertura para todos, sino más bien de exclusión y atropellamiento. Ojalá que el tema del consejo sea una podemos decir, muestra de que podemos hacer las cosas diferentes, aunque ya los consejeros no van a tener el peso que antes tenían, de que eran los que elegían al presidente. Pero el solo hecho de que llevamos una elección armónica puede ser un buen mensaje para la ciudadanía, pero sobre todo pudiera ser un buen mensaje para nosotros los militantes panistas que vemos con mucho escepticismo el escenario nacional por estas confrontaciones y por este desgaste. El presidente que
que sustituya a Madero, o el propio Madero, si es que se reelige, tendrá menos poder después de esa elección que tiene ahora? Yo creo que no. Yo creo que lo retoma el Comité Ejecutivo Nacional, perdón, sí va a tener menos poder, pero lo va a retomar a través de una figura que se llama Comisión Permanente, donde se tienen la mayor parte de las atribuciones, pero que preside el que resulte presidente. ¿Y que presidirá? Ajá. Él lo va a presidir, el que resulte electo. Entonces va a ser presidente del Comité Ejecutivo, pero también de la Comisión Permanente, entonces no creo que el poder se diluya mucho. Yo creo que más bien la figura se separa, nada más para que lo que votemos los militantes pues no sea el todo. Siguen manteniéndose aparte las atribuciones. Tampoco es esas tan no se ponen democrático a discusión, el tema, ¿no? Esas no las ponemos a discusión, pero como quiera me parece un buen ejercicio. Yo la verdad es que estuve en contra de que fuera se creara esta comisión, pero tal vez, y pensándolo optimistamente, tal vez valga la pena este primer ejercicio y tal vez en próximos años entonces llegar a la democracia total como la quisiéramos, pero tal vez sí valorar cómo se ve el que los militantes elijamos y si realmente tenemos capacidad para ir a una contienda de este tipo sin seguirnos perjudicando. Si lo podemos hacer, creo que sería un paso y podríamos luego hacer otra reforma, pero si esto fracasa, a lo mejor esta figura sí nos permite regresar a modelos anteriores y sin mayores fracturas o no tan drásticas como las que parecen venir. Yo espero que sea un buen ejercicio, ese es mi optimismo, siempre soy optimista, no sé si sea bueno o malo, pero yo espero que sí sea el Consejo Nacional. Tenía que haber una catarsis, ¿no? Después de la derrota y de paso al PRI. A mí me hubiera gustado la catarsis, ¿no? pero lo que me parece que pasó es que no superamos la derrota. A mí me parece que aún en este momento seguimos sin superar la derrota y que me parece que no nos vemos como ascendiendo. Después de las intervenciones que ha tenido el PAN en las reformas y de que sacó adelante la política y está a punto de sacar energética en los términos en los que la plantearon, claro, porque le conviene también al PRI eso, ¿no? Yo creo que el PAN ya superó la derrota. Bueno, yo creo que en términos internos no hemos logrado procesar los mecanismos que nos permitan llegar a acuerdos. Yo sí creo que adentro no hemos hecho la tarea, pero yo espero que este ejercicio nos ayude y que finalmente este es el último ejercicio de debate de este tipo y ya para la siguiente, que es la elección, por mí vamos a elegir consejeros, ya para la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional ya hayamos pasado el trago amargo y todos lo hayamos superado en todos los sectores, en todos los estados. ¿Tú irías con Madero a la reelección? No, yo no tengo ninguna definición de los candidatos. ¿Te vas a esperar? Yo me voy a esperar a ver cuáles son las propuestas y sigo esperando que se definan algunos que dijeron que iban a estar y que tal vez no estén. Yo estoy esperando que los tiempos se den. Tendremos oportunidad de platicarlo, Mayra, como siempre. Gracias. ¿No? Es Mayra Enríquez, a quien le agradezco su presencia aquí en Mujeres en la Política, como todos los martes. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes, buen provecho.